Bueno, Wisha, hablemos un poco ya no de tanto de tu obra, sino de ti mismo, o sea, de tus impulsos, de tus experiencias y de algunos reclamos que evidentemente quedan. Como etnomusicólogo, como antropólogo, como artista, como soñador, ¿qué digamos, cómo esperas que toda esa riqueza cultural, eso que ha sido tu vida, que es tu vida, pueda seguir transmitiéndose cuando tú ya no estés? O sea, el legado cultural, la herencia, ¿cómo se mantiene? Ya. Una primera cosa como paso previo, habría que decir, continuando con lo que decíamos antes. Yo llegué a trabajar justamente por esto en una propuesta de educación alternativa para áreas rurales remotas en el Ministerio de Educación en el año 1999. Este, bueno, otra vez mi conocimiento real, físico, geográfico, socioeconómico, cultural, lingüístico de las comunidades, hizo que a través de un amigo me pusieron en contacto con quienes estaban implementando esta experiencia, esta propuesta de educación alternativa para implementar secundaria rural en las comunidades más remotas de nuestro país, donde de otra manera jamás iban a tener acceso a la secundaria. ¿Sabes que más del 54% de los jóvenes, de los adolescentes que terminan primaria en el ámbito rural no continúan la secundaria porque están lejos de un colegio secundario, porque tendrían que ir a la capital del sitio, sea pagando pasaje diario a través de un combi, un ómnibus, o pagando un cuarto y cocinándose, etcétera, y donde las chicas, por ejemplo, las mujeres, ya no pueden ir por los riesgos. Entonces, yo llegué a trabajar prácticamente 10 años en ese proyecto, y el director del plan piloto de educación secundaria rural a distancia, Alberto Patiño Agüero, decía, si tuviéramos que cambiar a Leo Casas, tendríamos que contratar 5 especialistas. Uno que sea sociólogo rural, otro que sea antropólogo, otro que sea quechólogo, otro que sea experto en educación, y otro que sea un etnólogo que conoce la realidad cultural, lingüística de las regiones, y aún más cómo vive la gente en cada piso ecológico, qué problemas tiene, qué posibilidades tiene, qué produce, cómo se alimenta, etc. Todo eso está en una sola persona. Es un privilegio, es un lujo tener a una persona como Leo Casas que se... Bueno, primero, yo seleccioné más del 80% de las comunidades para que sea sede del plan piloto. Pero que, una vez más, eran comunidades donde antes yo había trabajado, yo los conocía, sabían de qué son capaces, cómo están organizados, qué necesidades, qué requerimientos tienen, pero qué pueden aportar ellos también para un proyecto alternativo de educación rural, ¿no? Entonces, de esa manera hemos implementado, por ejemplo, para que puedas ver, en un, en un texto del Ministerio de Educación, que después fue absorbido por el Ministerio, por el proyecto Huascarán, la Dirección Educación Secundaria Rural a Distancia. Lecturas para afirmar el aprendizaje del castellano como segunda lengua. ¿Qué dice acá? Chasca. Chasca. Reivindicar el nombre, ponerle un nombre quechua al libro. ¿Qué dice? ¿Por qué le hemos puesto chasca? Se explica. Los textos, poemas, cuentos y ensayos, etc., comparten con las estrellas una característica. Ambos son capaces de iluminar. Las estrellas y los textos están hechos de materia luminosa. Esas son las dos primeras líneas de presentación de este libro, donde en forma primorosa, ¿no?, están escritos poemas, cuentos, mitos y leyendas, mira, de la literatura peruana y universal, y donde, mira, Sucuyuco,
un cuento, una canción recopilada por José María Arguedas, ¿no? Con su, mira, con su ilustración primorosísima. Ahí tienes, Sucuriuco es lagartija, ¿no? El pino. Así por el estilo, la carachupa. Es decir, cuentos, mitos, leyendas en quechua, mira. Hanaj Pachawan, Yucalitu Chata. Cielo y eucalipto. Poemas en quechua y castellano, por supuesto, mira, el poema de Javier Heró, Puerto de Supe, y hasta que tenemos acá, a donde podemos llegar, Tupac Amaru Kamach Taitanchisman Jairitaki, José María Arguedas, Leonidas Casas Bayón, ha sido el que adaptó este poema larguísimo a un texto escolar sin perder su hilación, su cuerpo narrativo, etc., en quechua y en castellano, ¿no? Entonces, acá tienes un trabajo hecho por el Ministerio de Educación que reivindica nuestra lengua, nuestra cultura en sus diferentes manifestaciones. Leo, disculpa, ¿cuál podría ser una alternativa para que ese legado permanezca en las juventudes que hoy en día se están forjando? Ya. Una paradoja es que este libro, cuando lo hemos mostrado en exposiciones de material didáctico del Ministerio de Educación, los profesores que no eran parte de este pequeño proyecto de educación secundaria rural a distancia, lo ojeaban, lo miraban, decían, pucha, yo quiero este libro, pero no lo podían dar porque esto era para proyecto de educación secundaria rural a distancia y tú estás trabajando en un proyecto de educación normal, ¿no? Los profesores se entusiasmaban tanto, decían, yo pago lo que cuesta este libro. ¿Cuánto cuesta? Yo me lo quiero llevar con mi plata. Tampoco lo podía vender porque estaba hecho solamente para los alumnos y profesores de este proyecto. ¿Cómo podemos hacer para que este país pueda mejorar su calidad educativa, cumplir los objetivos de la educación, que es afirmar la identidad, afirmar nuestra autoestima, conocer la realidad espiritual, cultural de nuestra gente a través de su literatura, de sus cuentos, mitos y leyendas y poesía, cuando los profesores no pueden contar con este material publicado por el Ministerio de Educación porque tiene esa restricción? Está contado de acuerdo al número de alumnos que tienen cada uno de estos centros pilotos y no pueden sacarse más y está prohibido venderlo porque no es para venta. El Ministerio de Educación no puede vender. ¿Qué alternativas tenemos? Acá hay otro ejemplo. Igual, ¿no? Ministerio de Educación, libro de aprendizaje. Este es, en realidad debe ser autoaprendizaje porque el plan piloto de educación a distancia para segundo año de educación secundaria. Entonces acá hay un equipo de gente que ha hecho ya las diferentes áreas temáticas: comunicación, matemática, estudios sociales y ciudadanía, ciencia, tecnología, ambiente, educación religiosa y educación física, etc. Acá estoy yo como asesor de ruralidad e interculturalidad para asesorar a los que producen este tipo de material impreso, para los que producen material informático para computadoras, para los que producen material televisión en CDs para que los alumnos puedan estudiar, asesorarlos en ruralidad e interculturalidad. Ahí está mi nombre. ¿Cómo hacer? Tanto hablamos de mejorar la calidad de la educación, que la educación sea peruana, que la educación tenga raíces en nuestra
cultura ancestral y en nuestra lengua, para romper barreras, para acercar a las diferentes personas de diferente extracción social, cultural, etcétera, para que no haya prejuicios, para que no haya discriminación, etcétera. Pero el Ministerio de Educación produce estos materiales, pero muy restringidamente, que no llega al resto de los profesores. Entonces, ¿qué hacer? Hacer que este tipo de materiales, por ejemplo, más del 50% de los alumnos de nuestro país, más del 60%, tienen como lengua materna otro idioma que no es el castellano. Quechua, aymara, shipibo, ashaninka, ahuajún, yanesha, etcétera, etcétera. Para todos ellos tendríamos que producir materiales de este tipo que nos den una mirada panorámica de la cultura y el alma de nuestro pueblo a través de sus expresiones artísticas y culturales. No sé si tú has leído los materiales que actualmente se usan. Muy poco. Los carecen de una serie de vacíos, cosas de concepción. Por ejemplo, cuando se habla de la Policía Nacional, para ponerte un ejemplo, en textos escolares de educación bilingüe dedicados a comunidades quechuas en Puno, ¿sabes lo que dicen de la policía? Como ejemplo de policía dicen: en mi comunidad, para enlazar área de comunicación, de ciencias sociales y matemática, digamos, tres áreas, dicen: en mi comunidad había solamente 8 policías, han aumentado 10 policías más. Y resulta, en la comisaría de mi comunidad, resulta que desde la denominación comisaría tienen las capitales de provincia, algunas capitales de provincia como Chalhuanca, no tienen comisaría, tienen comandancia de puesto. Las comisarías son los que tienen patrulleros, un coronel o un general de jefe, tienen un montón de policías bajo su mando. En una comunidad no existe una comisaría ni un puesto de la Policía Nacional, sino van 2 policías de la capital del distrito, de la capital de la provincia, el día de la feria. Entonces, si tú pones que en una comunidad rural con 150 familias, donde crían alpacas, donde siembran papa amarga, donde siembran quinoa, jañiwa, vas a poner como parte de tus estudios, de tu conocimiento de la realidad social de tu comunidad, que hay una comisaría con 18 policías, estás distorsionando la realidad. Esa realidad no existe. Entonces, esa es una carencia. Los materiales no están de acuerdo a la realidad. Hay gente que cree que la educación se planifica desde Lima, y todas las comunidades del Perú son como Miraflores, San Isidro y San Borja o La Victoria, en el peor de los casos. Pero no tienen en cuenta que hay pequeñas comunidades rurales donde la escuela es unidocente, los alumnos que vienen son de comunidades, a la capital del distrito, son de pequeñas comunidades donde la realidad es totalmente distinta. No hay comisaría, no hay hospital ni posta médica. A lo mucho en una comunidad hay una auxiliar de enfermería. No hay, el servicio de salud consiste en una auxiliar de enfermería que sabe poner inyecciones, sabe medir la temperatura. No se puede consolidar la tecnología actual, la internet, las páginas web, con esos anhelos de popularizar, de divulgar todo el material que está allí. Justamente la educación a distancia, por eso es que tienes acá una antena parabólica. Pones una antena parabólica en una comunidad. Nosotros, la educación a distancia, que después se apropió del proyecto Huascarán de Toledo, era justamente transmitir vía satélite una serie de... el Ministerio de Educación tiene su canal propio educativo para emitir contenidos
en forma de CDs, mapas, hechos históricos, Machu Picchu, el Chan Chan, todo lo que quieras, ¿no? Todo esto lo puedes poner en un CD, por capítulos, por temas, por bimestre, ¿no? Además, supongamos que en matemática, el profesor que está ahí, en la punta del cerro con esa antenita, pero que tiene, incluso donde hay electricidad, paneles solares que sí realmente cuestan caro, una antena parabólica, por ejemplo, y un panel solar en conjunto cuestan más de $10.000. Pero tienes la ventaja de que si el profesor ese es de ciencias sociales y ha tenido que recordar lo que ha estudiado antes en comunicación, en literatura, en matemática, lo poco que aprendió, y no puede resolver un problema de álgebra de tres incógnitas, el pata chatea con el centro de la dirección regional o con una plataforma en Lima, y un profesor especialista dice, a ver, muéstrame lo que tú has estado haciendo. En la computadora le dice, bueno, he llegado hasta acá, este problema no lo puedo resolver, y el profesor especialista le guía, le dice para que lo resuelva, para que lo pueda resolver junto con los alumnos. El interaprendizaje con los alumnos y con los profesores es una gran cosa que nosotros hemos implementado, pero en forma muy restringida, porque tienes a los profesores abandonados a su suerte, sin asesoría, sin material didáctico. Dime, por parte de los docentes, ¿qué cualidades debería tener los docentes actual? No solamente los que están en huelga en los UTEP, sino también los docentes de salón, de primaria, secundaria y aún los de algunos centros universitarios. Bueno, una de las cosas que yo creo que ha sido un error gravísimo es separar la secundaria en letras y ciencias. No sé si tú has estudiado en la época en que... Sí, y pero cuando yo entré a segundo año de secundaria, separaron justamente letras y ciencias. Entonces yo escogí letras, que en ese tiempo, hasta ahora, bueno, con el gobierno de Fujimori fue peor, pero hay un prejuicio. Los que estudiamos letras, historia, literatura, antropología, sociología, derecho, etc., o profesores de letra, de ciencias sociales, ¿no?, de comunicación, etc., somos los minusválidos mentales. Los que tiran números son los capos. A esos se les respeta, se les alaba, ¿no? Entonces, no importa que el que es capo en números escriba universidad, por ejemplo, con H, con B de burro y con C, ¿no? Porque ese es capo en números y ese es su gran camote. Y tú eres un minusválido porque no tiras números. Pero más de la mitad, más de 2/3 partes de los profesores son de letras. La historia es letra, literatura es letra, comunicación es letra, ciencias sociales es letra. Entonces, romper esa división absurda desde la secundaria y la especialidad pedagógica en institutos pedagógicos, en universidades, que sean para profesores de letras o ciencias. Un profesor debería estar capacitado para dirigir autoaprendizajes e interaprendizajes de los alumnos, y no ser, porque en ningún colegio de los pueblitos de la punta del cerro vas a tener un profesor por cada especialidad. Vas a tener un profesor improvisado en alguna de las áreas, porque a lo mucho esos colegios pequeños con pocos alumnos tienen 2, 3 profesores y son 8, 9 áreas curriculares las que tienen que cubrir. ¿Cómo cubren las otras? Improvisadamente. Cosas que no están capacitados, cosas que ya se han olvidado, cosas que no les entrenan, cosas con las cuales nosotros hemos hecho libro de aprendizaje, cuaderno de autoaprendizaje, guía metodológica para el tutor. No le llamamos profesor, sino tutor. Es el que guía los autoaprendizajes de los alumnos, no es el sabio que enseña, como decía Paulo Freire, ¿no?, que considera que los alumnos son unas canastas vacías, ¿no?, y
el profesor desde su trono del pupitre, de la parte más importante del salón, tiene que botar conocimiento sobre conocimiento para desasnar a este tipo. Tiene que enseñarle, primero, producir buenos materiales. Segundo, tener guía metodológica para utilizar esos materiales. Tercero, como te decía, como primera cosa, que los profesores vuelvan a conocer las diferentes áreas curriculares. No puede ser que tú seas profesor de ciencias y no tengas nada que ver con comunicación, ni con historia, ni nada. Y tú eres profesor de letras, no sabes ni cuánto es 2 más 2. Tú eres profesor de matemática, no tienes que saber nada de lo demás. ¿Y cómo hemos terminado la secundaria? No hemos estudiado todo a fondo. Para ingresar a una universidad no nos han preguntado todo. Entonces, ¿por qué dividir esto así en áreas totalmente excluyentes? Y la otra cosa, por supuesto, es capacitar a los profesores, pero no capacitarlos en conocimiento teórico. Yo me escandalizaba, por ejemplo, de teoría, historia, filosofía de la pedagogía, teoría de la didáctica, que Piaget, que Montessori, que no sé, tantos teóricos de otras realidades, de otra época de nuestro país, pero profesores de acá, como José Antonio Encinas, etcétera, no se estudian. ¿Cuántos profesores conocen a José Antonio Encinas? José Antonio Encinas escribió la propuesta de la Escuela Nueva en 1932. Eso debería ser, en todo caso, reescrito, reformulado, adaptado a la realidad actual, porque ya no estamos en 1932. ¿No es cierto? Yeah. Entonces, el problema es ese, que seguimos aferrados a teorías pedagógicas, ¿no? A historia, filosofía de la pedagogía, de experiencias extranjeras de otras épocas que incluso en su país de origen ya no los aplican. Hablemos de identidad, Bobilla. El problema de la identidad nacional, un país andino, un país mestizo, de todas las sangres, etcétera, etcétera. Los jóvenes de hoy en día lucen nombres como Wilson, Jefferson, etcétera, cosas que no van muy de acuerdo ni con su estirpe, ni con su cara, ni tampoco con sus, con coterráneos. Entonces, ¿qué hacer para que ese, llamémosle, amor propio empiece desde el saque, desde el nombre, desde la forma en cómo se comunica, cómo habla, cómo viste, cómo come, y que pueda tener orgullo de lo que son? O sea, ¿Qué quieres ser en la vida? Una ¿no? experiencia tuya puesta al servicio de los demás. ¿Cómo solucionar el problema de la falta de autoestima y de identidad en las nuevas generaciones? Y un pequeño mensaje, de repente, digamos, lo puedas decir primero en Runasimi y después una síntesis en Karasimipi. Bueno, yo quiero partir de mi propia experiencia, como tú has dicho, ¿no? ¿Cómo es que yo tengo, siendo blanco, incluso con cara de extranjero, algunos dicen que tengo la cara de Pizarro, algunos dicen de San Pedro, algo así, según la ideología de cada uno, tengo una identidad indígena, es por lo que te he contado. Yo he vivido directamente del afecto, de la cultura, de las formas de emoción, de sentimiento transmitido en forma viva a través de la relación muy cálida, muy entrañable con las familias campesinas a quienes acudía mi mamá como curandera, como partera y como catequista. Y la otra cosa es que yo no, desde niño prácticamente, no es que esta elección haya sido consciente, es decir, yo voy a ser distinto a mis hermanos que quieren ser mistis y quieren que les llamen niño tal, ¿no? Sino yo voy a ser el leucha y voy a ser el hermano de los campesinos. Eso ha sido una cosa que se ha generado en forma espontánea a través de mi relación directa con la gente. Y todo lo que he contado en mi vida tiene un
recurso más o menos, ¿no? Con una serie de circunstancias que han ido Claro. afirmando eso. Pero justamente por eso, mis hijas, por ejemplo, tienen nombres quechuas, mestizos en realidad. Por ejemplo, mi primera hija, la mujer, porque antes de ella tuve dos hijos varones. Mi primera hija le puse Flor de Janto. ¿Por qué? Porque Flor, no, para no romper drásticamente, brutalmente con aquel sustrato de hispano que tenemos también, ¿no? Pero por otro lado, para no enfrentar a la realidad, porque si todos somos quechuas, bueno, no todos hablan quechua, ¿no? Pero mi hija nació en Huanta y ya trabajaba en mi primera experiencia profesional como capacitador campesino. Y entonces ya era consciente de mi identidad campesina, ya era orgulloso de mi opción, ¿no? Pero cuando fui al registro civil de la Municipalidad Provincial de Huanta, un señor que era jefe del registro civil de la Municipalidad Provincial de Huanta, de apellido Betalleluz, se levantó, se sacó los lentes y me dijo: señor, mientras yo sea responsable de esta oficina, nadie va a venir a inscribir con esa soncera de nombre a sus hijos. Que es Flor de Janto. ¿De dónde? Janto, que es Janto, dicen los indios a lo que se llama la cantuta. Nosotros decimos la cantuta. Es el nombre quechua y aymara de Janto en sus diferentes variantes es Janto, y escrito con Q, pero anunciado Canto, no Canto, ¿no? Esa es mi primera experiencia de ser rechazado brutalmente por el jefe del registro civil de la provincia en cuya capital había nacido mi hija. Yo me quejé al alcalde y fui a una sesión plena del consejo. Bueno, el alcalde me conocía, me tenía respeto, porque con él coordinábamos las jornadas de capacitación campesina con dirigentes que hacíamos. Entonces, bueno, como trabajaba para la Fundación de Desarrollo Internacional con base en Estados Unidos, cuyo jefe incluso un antropólogo norteamericano, entonces yo era poderoso, mi carita de gringo, un jefe gringo, la institución donde yo trabajaba era financiada por los gringos, entonces era respetado por el alcalde provincial. Me quejé, dije: ¿cómo es posible que me traten de esta manera por ponerle un nombre mestizo a mi hija? Flor de Janto. La cantuta, que los mistis, que el señor Betalleluz me corrigió diciendo que se llama cantuta y no janto, el canto en quechua es esa flor, pero era la flor sagrada de los incas. Hasta ahora en cualquier diccionario es flor simbólica del Perú y Bolivia. ¿Cómo es posible que cuando alguien le pone Rosa María, Flor de Margarita, nadie le hace ninguna bronca? Cuando yo le pongo a mi hija Flor de Janto, me grita el señor y dice: esa soncera no la voy a escribir acá. Bueno, andando el tiempo, muchos años después, viviendo y trabajando en tierra fecunda, vivía en Lince. Mi hijo al comienzo no quería bautizarse. Cuando estaba en segundo año de primaria, mi hijo tenía 8 años, todos sus compañeros y sus compañeritas de la escuela en Lince estaban por hacer la primera comunión. Pero los que no están bautizados no podían hacer primera comunión. Tienen que estar bautizados primero. Entonces mi hijo por fin se animó a bautizarse, porque antes no había querido, así, literalmente no quería bautizarse. Escogió, nosotros le dijimos: entre los que tú conoces, ¿a quién escogerías tú como padrino? Le dijimos para que él escoja, que ya tenía 8 años. Que es una cosa inusual, para que veas lo democrático que hemos tratado de hacer también, ¿no? Escoge a un amigo mío con quien habíamos estado en Puquio, que estaba en la casa, que nos queríamos, etc. Carlos Gutiérrez, un fotógrafo, un comunicador social muy conocido. Y escoge, y fuimos a la parroquia de Lince
inscribirlo para que se bautice, para asistir a las charlas previas que daban a los padres de familia y a los hijos. El cura Amauta, mi hijo se llama Amauta. Amauta no es nombre santo. Pónganle José, Felipe, Manuel, Jesús, Aurelio, lo que quieran, pero Amauta no es nombre santo. Ustedes están en una parroquia católica y la Iglesia Católica bautiza con nombres de santos católicos. Y nosotros dijimos, bueno, el padrino, mejor dice mi compadre, dice, padre, usted no nos puede obligar a poner otro nombre, nosotros somos peruanos, estamos orgullosos de ser peruanos y nosotros hemos trabajado tantos años para recuperar nuestra identidad, para que la gente no sienta vergüenza, sino orgullo de lo que somos, quechuas, andinos, etc. Y el cura le mira al padrino, me mira a mí, los dos con barba, dijo, ahora que les miro la cara me doy cuenta, ustedes son comunistas. Ustedes son fidelistas. Uno se parece a Che Guevara y el otro se parece a Fidel Castro, ¿no? Entonces, aquí no va a entrar. ¿Y el cura sabe de dónde era? Era cusqueño de quechua hablante, era de Calca. Y ahora que los miro, ustedes son comunistas y con razón insisten ustedes en ponerle Amauta, porque así le llamaban al jefe de los comunistas, a un tal Mariátegui que le llamaban Amauta porque era jefe de los comunistas. Ese nombre ese niño no se bautiza en esta parroquia. No creo que ninguna parroquia la acepte. Ese Lince. Lince era un cura cusqueño, quechua hablante. Bueno. Fuimos a otra parroquia, a la de Jesús María, que está en San Felipe, en el conjunto habitacional San Felipe. Y el cura, ¿cómo se llama el niño? Amauta. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla que por fin haya peruanos que le pongan nombre quechua! ¡Qué lindo! Y Amauta, un sabio, un guía de lo espiritual de nuestros antepasados. Ese nombre que está muy bien, por supuesto. Acá tienen que venir, ya con ese nombre ustedes no tienen que venir ni a recibir charlas, nada, porque las charlas que nosotros damos es el significado que le quieren dar al bautizo, ya ustedes saben de sobra. Si ustedes quieren, vienen, si no, no vienen. Y ese cura no era ni cusqueño ni ayacuchano. Solamente de la misma Iglesia Católica, de la misma época, con unas cuadras de diferencia, una mentalidad absolutamente distinta frente a nuestra cultura. Entonces, ese es nuestro país, esa es nuestra religión, ese es el papel que juega. Yo trabajé en Langui, que es un pueblo de las alturas de Cusco, donde está la laguna donde apresaron a Tupac Amaru. Si tú recuerdas la película Tupac Amaru, esa laguna donde apresaron a Tupac Amaru se llama Langui. Y uno de los dos pueblos que está a las orillas de esa laguna, de ese lago inmenso, muy lindo, es Langui. Ahí trabajamos en un programa de desarrollo social de la iglesia del obispado de Sicuani, en la época en que los obispos del sur andino tenían una ubicación muy distinta, una opción social, una calificación de lo que es la fe, la práctica de la fe, la identidad religiosa, el compromiso del cristiano, etc. Ellos fueron los que dijeron que el único pecado es hacer sufrir al prójimo, explotarlo, esquilmarlo en su trabajo y volverse rico. Los otros pecados que dice la doctrina de la iglesia o no existen o no son tan graves. Bueno,
En ese tiempo también los domingos íbamos donde el cura iba en misión para realizar bautizos, primeras comuniones, etc. Fuimos a un pueblo, a una comunidad en Pampamarca, que era uno de los 3 pueblos de donde era cacique de Tupac Amaru, ¿no es cierto? Tungazuca, Pampamarca y Surimana. Pampamarca está en la provincia de Canas, donde la mitad de los comuneros se apellida Pachacútec. Qué maravilla, ¿no? Pachacútec, nada menos era apellido un apellido emblemático así tan extraordinario, y sin embargo 8 de cada 10 niños que venían a bautizarse se llamaban Marlene, Jocelyn, Jonathan y John, etc. 8 de cada... Yo estoy hablando de años 79, 80, comienzos de los 80. En ese tiempo, ¿sabes por qué? Porque los profesores en las escuelas se burlan de los nombres indios. Si tú te llamas Mariano, eres burro. Si tú te llamas Francisco, te dicen Pancho, eres no sé qué cosa. Entonces se burlan de los nombres en castellano que son nombres de indios. Entonces, si la escuela y la iglesia desempeñan un papel tan nefasto para atentar contra nuestra identidad, para discriminarnos, entonces estamos hablando de una cosa terrible, donde debería afirmarse la identidad con esta cosa de que estamos hablando. ¿Cómo hacerla? El profesor es el primero que dice ese nombre. ¿Qué mensaje a los padres, a los docentes, a los tutores para enfrentar esta situación, este bullying cultural? Ya. Yo creo que, bueno, lamentablemente tenemos una sociedad llena de prejuicios. En una sociedad donde el presidente de la República, el año 2009, cuando el levantamiento de los Aguajún, que tomaron la carretera y el puente entre Bagua y Jaén, defendiendo sus recursos naturales, el presidente de la República dice: esos ciudadanos de segunda categoría no pueden imponer al país lo que tenemos que hacer con nuestros recursos. Entonces, Alan García. Alan García. Cuando en febrero del año pasado, del 2011, año del centenario de José María Arguedas, cuyo nombre se negaron a poner al año. El Parlamento. No solamente en el Parlamento. El Poder Ejecutivo es el que propone. Cuando en febrero del año pasado los indios aymaras del sur de Puno se levantan, hacen manifestaciones, marchan a Puno y dicen: nosotros no vamos a permitir que destruyan ese cerro Capia, porque es nuestro Apu. Algún periodista le pregunta: ¿y qué significa Apu? Apu es Dios, nuestro Dios. Entonces Alan García, con todas las cámaras de televisión, dice: Dios mío, ¿qué país es este donde algunos compatriotas nuestros creen, en pleno siglo XXI, creen que un cerro es su Dios? La culpa es de los profesores que andan tirando piedras, no enseñan que un cerro no puede ser Dios de los peruanos. ¿Qué haces con un país donde el presidente de la República hace ese tipo de comentarios? Bueno, pero ya cambiaron de presidente también, ¿eh? Ya, pues, el presidente tiene glorioso nombre de indígena, de un rebelde indígena. Sí. Hizo la guerra contra Lica Pachacútec, ¿no es cierto? Claro, claro. Por discriminarlo. Es 1 de 6, o sea, te faltan los otros 4. Ya. Pero, yo creo que toda la sociedad está totalmente permeada por los prejuicios sociales frente al indio, frente a nuestra cultura, frente a nuestra lengua. Es cierto
que, por ejemplo, la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, está dictando curso de quechua como especialidad de traducción e interpretación, junto con el chino, el francés, el portugués y el inglés. Porque hay un mercado. Gracias a la ley de consulta previa, un traductor, un intérprete que sabe quechua, con formación universitaria, puede trabajar, ¿no?, en esos programas de consulta previa. Hay, mal que bien, películas y videos educativos que están haciendo en quechua. La teta asustada, la guantina esta que al recibir el premio, el Oso de Oro en Berlín, cantó y habló en quechua, fue aclamada por la gente. Juan Diego Flores, que es un cantante, un tenor famoso en todo el mundo, muy querido, muy admirado, ha compuesto un himno religioso en quechua y lo ha grabado con un coro y una orquesta sinfónica de los Estados Unidos y lo difunde en todo el mundo. Pero esos son pequeños puntos en un océano donde todos los demás, aquí mismo, aquí donde vivo, estamos en el límite entre la cooperativa de vivienda La Floresta y el barrio popular de Huascata. En Huascata y aquí en este barrio somos de origen andino, la mayor parte quechua hablantes, más del 80% somos quechua hablantes, de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, etc. Cuando estaba Toledo de presidente, todo el mundo en los puestos de periódicos decía: este no tiene ni cara para ser presidente, cualquier cholo. Entonces, si por la cara de cholo discriminan a uno que llega a ser presidente de la República, y el presidente de la República, Toledo mismo, Toledo hizo pago a la tierra al día siguiente de su juramentación como presidente de la República, fue a Machu Picchu, en presencia también de algunos presidentes visitantes, hizo pago a la tierra, una oración en quechua con un yacha. Después, ¿qué hizo por la cultura nacional? Prácticamente nada. Entonces, no es que yo sea derrotista ni fatalista, pero creo que hay que hacer una campaña nacional. Los intentos que han hecho, como te contaba, en Radio Nacional, de hacer programas en quechua y castellano, algunos intentos que hacen, por ejemplo, en Canal 7, de hacer reportajes a las fiestas, pero más la cuestión pintoresca, ¿no?, folclorista, pero no de un... Hay algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, la Presencia Cultural ha hecho programas con poesía quechua, con canto quechua, con actividades que se hacen así en profundidad, ¿no? Libros que se publican. Los programas como Hualpa Huajay, por ejemplo. Esos son fatales, creo. ¿Por qué? Es que no es un esfuerzo, digamos, primero sistemático y con respeto, sino por conveniencia mercantil. Yo creo que un programa como ese sería bueno. Acuérdate que Hualpa tenía su programa en Radio Nacional antes. Lo sacaron de Radio Nacional, de Canal 7, mejor dicho, porque cobraba a los mayordomos de las fiestas, a los bailarines de los grupos de danza, cobraba al alcalde del pueblo de donde se realizaba la fiesta, y cobraba a la empresa de cerveza que auspiciaba ese programa, y sacaba plata de cinco sitios por hacer lo mismo. Pero no es un dechado de, digamos, de...
tú sigues, por ejemplo, las cosas que presenta, son, la mayor parte son de las reinas del arpa, los que hacen una especie de parodia de las danzas, de las canciones, el tipo de canciones que se cantan. Por ejemplo, la Rosita de Espinar, que es estrella de canto andino. ¿Qué cantaba hace 3, 4 años cuando recién apareció? ¿Qué cosa canta ahora? ¿Cómo se presenta ahora? Ya se ha teñido el pelo para ser rubia y ya no canta cosas de su tierra, sigue tocando la bandurria, pero canta, ella misma compone canciones que son del contexto urbano, de borracho, de traidor, de saco largo y cosas por el estilo. Entonces, canta antivalores. Entonces, a eso voy. Cuando incluso otros programas de canales de televisión que sí miran hacia el interior de nuestro país, transmiten fiestas costumbristas y canciones populares, pero la mayor parte, por ejemplo, yo veo... El programa de la chica esta del Canal 7 también. Del Canal 7. Sí. Allí hay una dualidad también. Si tú haces un balance de lo que presentan cada sábado y cada domingo, la mamá presenta en quechua, les habla en quechua a los cantantes tradicionales, pero la mayor parte de los conjuntos que vienen, por ejemplo, de Huánuco, de Huancavelica, de Andahuaylas, de Chalhuanca, de cualquier sitio, con zampoña, con charango, tipo boliviano, cantando sayas, tuntunas, cosas que ya no tienen nada que ver con la música tradicional de su tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Promover cosas con la justificación de modernizar el folclore, promover cosas que ya no son de nuestra identidad, sino tienen vergüenza de cantar las cosas tradicionales. Bueno, entonces, bueno, yo creo que los mismos institutos pedagógicos que están ubicados casi en cada capital de provincia hay un instituto pedagógico. Allí tendría que haber un esfuerzo más sistemático, de todas maneras, con apoyo del Ministerio de Educación, que haga concursos de música, de canto, de danzas, porque el Ministerio de Educación, por ejemplo, en la época en que yo trabajaba, durante los 10 años que he trabajado, se han hecho 6 concursos nacionales de danzas folclóricas de secundaria, que al Estado no le han costado ni un centavo. Eso lo puedo decir yo con conocimiento de causa, porque yo era miembro del jurado y asesor de la comisión organizadora. Y que los alumnos del colegio de la Punta del Cerro de Urcos, por ejemplo, que bailaron una danza maravillosa de secundaria, se fueron con una combi nueva y 20 computadoras, donadas por empresa privada. El transporte, el alojamiento, la alimentación se lo daban hoteles y restaurantes privados que los auspiciaban. Como en Ayacucho, este año, en noviembre, se va a realizar el 18º año consecutivo un festival de la canción ayacuchana, para cantar desde niños de nivel inicial, primaria, secundaria y superior, no universitarios, o sea, tecnológicos y pedagógicos, huayno, carnaval y yarabí. ¿Cuántas de esas, por lo menos de los finalistas, videos debería estar circulando, sistemáticamente grabado, difundido en DVD, la música, el canto, no solamente en Ayacucho, sino en todo el país? Así por el estilo, hay, por ejemplo, en Carabaya. Carabaya es una de las 11 provincias de Puno, que está en la puna más alta. Solamente crían camélidos, alpacas y llamas. Allí he visto, tú puedes entrar a internet, conjunto estudiantina y grupo de danzas de primaria y de secundaria, una alianza entre la municipalidad, la UGEL y los colegios y las escuelas. Con ayuda de la empresa privada,
tienes un conjunto que tienen guitarras, mandolinas, acordeones nuevos, vestuario, indumentaria para los músicos y para las chicas y los chicos que danzan. Maravilla, de primaria, tocando extraordinariamente, cantando, y no solamente las cosas tradicionales, sino al estilo tradicional, componiendo los mismos niños y los mismos profesores. Eso, por ejemplo, difundirlo por internet, pero difundirlo en CD, en DVD, con material didáctico, eso no necesita ningún discurso. Basta el ejemplo de estar viendo que eso se puede hacer y que hace maravillas. Tukuy Perú Suyantempe, Quechua Arimaj, Wawqiykuna, Paniykuna, Warmakuna, Waynakuna, Sipaskuna, Tayta Mamapas. Kay ñuqanchikpa sapinchiktan sumaqta qhawapayananchik, qarpaykunanchik, parquykunanchik. Sumaqta sisarinanpaq, ñawpa rimayninchiktan, ñawpa yachayninchiktan, imayna kayninchikta, imayna mikuyninchikta, llamkayninchikta, kuyanakuyninchikta, huñunakuspa, kallpachanakuspa, imatapas aswan allin ruwayninchiktan, sumaqta yapamanta sunqunchikpi tarpuykuspa, sumaqta wiñachina, llanllarichina, sisarichina, ruruchina, qhipa wiñaykunapa sunqunpi ñawpa runa hina kawsananpaq. Manam chayqa kay modernidad nisqankupan mana allinchu. Sutiktapas churakuchkanku, wakinqa Amaru sutita, Jantu sutita, Wayta sutita, Mayu sutita, tukuy runasimipi sutikunata, wakintaq Aymarapipas, Sipipipas, Ashaninkapipas sutikunata churakuchkanku. Chayta imaraykum, kay modernidad, globalización nisqankuwanmi, kay Limapipas, universidadkunapipas, hawa nacionkunapipas, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, chaykunapipas, kunanqa astawanmi munachkanku kay runasiminchik uyarita. Ñuqanchik amaña chay mana sutinchik sutinchikunata churakusunchu, Jonathan Qawana, Marlene Choquimamani, imakunan Brigitte Giovanna Choque. Chay sutikunata churakuspanchik asichikuchkanchik wakin runakunawan asipayachikunchik. Imaraykum, ñawpa yachayninchiktan kay hawa suyukunamanta gringokunapas aswan paykuna umankuman churaykuspa ñuqanchik hina ruwayta munachkanku. Imarayku, ñuqanchikmi ñawpa llaqtakunapi yarqaytapas atipaq kanchik. Sumaq imaymana rurrita yacharqanchik allpanchikpi. Sumaq takiyninchikpas kunanqa may llaqtakunapipas sumaq kuyasqa tusuyninchik, chaykunata qhawariyta munanku. Chaychu mana ñuqanchik kikinchikpuni warmakunapi, sipaskunapi, waynakunapi aswan sumaqta tarpuykuswan. Chaywanmi kay globalización nisqapipas aswan allin qhawarisqa kasunchik, ñawpaqmi purisunchik. Hermanos, nuestra identidad, recuperar nuestra lengua, nuestra cultura, el saber de nuestros antepasados, resuelve muchos problemas de producción, de alimentación, de salud, pero fundamentalmente la belleza, el arte, la cultura, la relación con los demás de la humanidad, con padres, hijos, hermanos, hombres y mujeres, la relación con la Pachamama, con la naturaleza, tienen actualmente no solo gente que nos admira, sino que estudian todo ese conocimiento, toda esa sabiduría de nuestros antepasados para aplicarlo a su realidad y salvar al mundo, al planeta, por ejemplo, del calentamiento global, todos los problemas que tiene actualmente, el hambre, la salud, incluso la convivencia humana. Para todo eso, nuestra cultura andina, nuestras culturas ancestrales, nuestro idioma ha dado soluciones a la humanidad. Entonces, eso es nuestro capital. No tenemos que parecernos a nadie. Con eso es que nosotros vamos a ser mejor considerados cuando vamos fuera del país, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a Alemania, a cualquier parte del mundo, porque nosotros somos conocidos como una cultura, un pueblo, una civilización que ha resuelto grandes problemas que actualmente aquejan a la humanidad,
como el hambre, el problema de las enfermedades, el problema de la ecología, el calentamiento global, la destrucción del planeta, e incluso el problema de la convivencia humana y la paz.